Muy buenos días. Estamos en el programa número 78 del Mundo desde el Sur, el programa que analiza los conflictos internacionales. Mi nombre es Maximiliano Barbiosuna, estoy en Buenos Aires, Argentina, y me acompaña como siempre mi amigo y analista internacional Raimundo Greguard de Santiago de Chile. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Hola Maximiliano, qué gusto saludarte de nuevo en esta semana. Por aquí todo bien. Pasamos del calor del lunes y martes al frío, algo frío estos días, pero todo bastante bien, así que muy contento. ¿Y tú, cómo está todo allá en Buenos Aires? Bien, por suerte muy bien, todo, digamos, más o menos normal, porque normal no va a estar nunca las cosas en Argentina, pero pasable, digamos, tanto el clima como la vida acá. Me sorprendió la cantidad de visitas que tuvimos en el último programa. Sí, parece que a la gente le interesó lo de Chile y Argentina. Eran temas muy relevantes, pero bueno, nos han escrito diciendo que no abandonemos nuestros habituales temas de África, Medio Oriente, y bueno, nuestro público nos debemos. Sí, nosotros lo escuchamos la voz del pueblo, y por eso que vamos, obviamente, en este programa no vamos a adelantar cosas, pero vamos a estar nuevamente hablando sobre los temas que a la gente tanto le interesan. Claro, seguro. Sí, sin dejar tampoco lo importante de la región. Exactamente. A mí me gustaría comenzar con una noticia que no es tan buena. El informe de las Naciones Unidas que indica que 244 millones de niños entre 6 y 18 años, niños y adolescentes, no van a comenzar el colegio. Ahora comienza la temporada escolar en el hemisferio norte y no van a comenzar por diversos motivos. El principal es, muchos no volvieron, después de la pandemia no volvieron al colegio. También existen las grandes crisis sociales por la inflación que hay, los problemas de los precios de la energía, de los alimentos. Muchos chicos lamentablemente tienen que trabajar. Esto es algo aberrante, pero sucede en muchos países. 98 millones de estos 244 están en África subsahariana, 85 millones en Asia Central y del Sur, y en Ucrania hay 4 millones que no saben si van a poder comenzar, ya que el 60% de las escuelas están dañadas por la guerra. Además, pocas tienen un refugio antibombas, que ahora es un requisito en Ucrania, y algunas son peligrosas porque están cerca de las zonas de guerra. Claro. Por lo tanto, esto es una mala noticia, ¿no? Que muchos chicos no van a poder hacer lo que deben hacer, que es, además de jugar, escolarizarse. Exactamente, es un reflejo del mundo actual, Maximiliano. Es impresentable que haya niños que tengan que trabajar, que no vayan al colegio, que no tengan comida, que no tengan acceso a agua. No puede seguir esto. De verdad, basta. Sí, es como vos decís, es un reflejo de lo que está pasando actualmente en la sociedad a nivel mundial. Sí, un desprecio permanente por la vida humana. Perdone si soy muy duro, pero esa es la sensación que me queda en este mundo. Un permanente desprecio, especialmente por los más chicos, que son los niños, y por los mayores, que son los que tienen más experiencia. Seguro. Sí, no, coincido. No estuviste duro, yo creo que estuviste acertado. Opino igual. Mejor pasemos este trago amargo con otra noticia. Dale. Vamos a hablar sobre nuestro ya es un fetiche, hay que decirlo. Sí. Isla Salomón. Sí, ya Isla Salomón, ya lo nuestro es una obsesión, diría yo. Sí, yo ya estoy obsesionado, yo hasta tengo sueños con Isla Salomón. Claro. Sí, cuando tenga vacaciones voy a ir a Isla Salomón. Qué bueno, podríamos ir juntos para festejar los 100 programas del Mundo desde el Sur, transmitiendo desde las Islas Salomón. Eso estaría increíble. Sí. Vamos a ver qué se puede hacer al respecto. ¿Qué pasó en nuestras queridas Salomón? El 18 de agosto ya se informó que China le dio un préstamo de $100 millones a Isla Salomón para construir 161 torres de telecomunicación portátil. Sí. Este es un proyecto en el cual el actual primer ministro de Isla Salomón, Manasseh Sogavare, quiere que se construyan todas estas torres durante los próximos 3 años, pero le interesa que la mitad esté lista de aquí a noviembre del 2023, ya que ahí se van a hacer los Juegos del Pacífico. ¿Qué pasó? 12 días después, el 30 de agosto, el primer ministro anunció
que a partir de ese día todas las embarcaciones extranjeras no podrán encallar en los puertos del país. Ah, ¿por qué eso? Según él, quiere fomentar las fuerzas navales del país, la infraestructura portuaria y naval del país, pero todos apuntan aquí al famoso acuerdo de seguridad con China que se filtró en marzo del 2022. Sí, recuerdo que lo hablamos en este programa. Incluso se ha rumoreado con que China construiría un puerto, entonces como que igual va calzando esto, entonces genera preocupación, y más que en las Islas Salomón, en los países que están cerca, como Australia, Nueva Zelanda, Japón, bueno, Estados Unidos, por supuesto. Claro, porque temen que China militarice estas islas del Pacífico y sea un punto estratégico, ¿no? Donde haya una base militar china, o quizás lo usa como parte de la llamada ruta de la seda para tener un punto comercial en el cual los barcos puedan tener como una especie de escala para seguir el viaje, ¿no? No sé si es algo comercial o militar. Sí, y está todo, mira, todo esto del vínculo de Isla Salomón con China está medio tapado en general, pero claro, están todas esas sospechas, y al final lo podemos reducir a un análisis algo simplista, pero que me parece bastante pertinente, que es, en el fondo, países de la zona están preocupados por la influencia cada vez más presente y potente de China en esta región. O sea, es un asunto geopolítico. Claro. Y es lo que ha pasado en otros programas, lo hemos visto, por ejemplo, con la disputa que tiene Francia con otros países en África, por ejemplo. Claro, entonces, exacto. Pero cuando es al revés no hay tanta preocupación. Digo, por ejemplo, la influencia que tiene Estados Unidos en Corea del Sur, Japón, que tiene la base más grande, creo que en el extranjero, está en Okinawa, claro. En Taiwán, la alianza con otros países del sudeste asiático, eso quizás no se ve tan preocupante como que China construye una base en Salomón. Y yo creo que tiene razón, y yo creo que va ligado, por un lado, a nosotros pertenecemos a países que geográficamente están en lo que llamamos Occidente, ¿no? Entonces nos llegan más noticias de eso que las noticias de China. Claro. Y lo segundo es que hay un hecho, eso sí que hay que mencionar, que el actual primer ministro de Islas Salomón hace un tiempo dejó de reconocer y de tener relaciones con Taiwán, porque Islas Salomón históricamente reconocía a Taiwán. Y ahora se produjo este vuelco en que ahora Islas Salomón reconoce a China, a la China popular, y no Taiwán. Y yo creo que por ahí va este asunto de la preocupación. Claro. Bien. Bueno, vamos a seguir lo que sucede ahí, que ya nos interesa de manera, como decía yo, obsesiva, es un fetiche, y no solamente por lo que pasa en las islas, sino también por el trasfondo geopolítico que hay evidentemente detrás. Exactamente. Con esto cierro. Esto no podemos aislarlo, sino que tenemos que tomarlo como parte de lo que ocurre en el Pacífico Sur. Claro, seguro. Bueno, yo tengo acá un informe de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que da cuenta del empleo en América Latina y el Caribe. Afirma que se está recuperando después de la pandemia, pero con una gran informalidad. La salida de la pandemia, la guerra en Ucrania, el crecimiento económico bajo, la alta inflación, son los principales problemas que ha tenido la recuperación del empleo. El primer trimestre de este año, según la OIT, la desocupación en América Latina y el Caribe llegó a un promedio de 7,9%, que uno dice, bueno, no es una cifra tan mala desde donde viene con la pandemia, pero lamentablemente la informalidad y el trabajo precario es mucho mayor que antes de la pandemia. Previamente a la pandemia, en esta región, la informalidad era en promedio del 50%, es muy alto. Y ahora, depende del país, va del 50 al 80% de informalidad. Es bastante. Altísimo. Sí, es mucho. Y la OIT, bueno, reconoció que habría que fortalecer las instituciones laborales, ¿no? Y sobre todo el salario mínimo, que sufrió un gran retroceso después de todos estos desastres que ocurrieron, ¿no? La pandemia, la guerra, la inflación. Así que bueno, sí. hay que
revisar todas esas cuestiones para que no siga cayendo el poder adquisitivo de los trabajadores latinoamericanos. Sí, es por un lado bueno que la gente esté recuperando su trabajo, pero claro, si un empleo informal no es muy bueno, esa es la verdad. Claro, seguro. Bueno, estaremos siguiendo esto y ojalá que América Latina progrese en esto, porque finalmente son millones de personas las que viven bajo la línea de la pobreza y no podemos desconocer eso. Así es. Yo voy a terminar esta primera parte de noticias con algo de Kenia. Ah, sí, que hubo elecciones. ¿Qué pasó al final? Sí, ¿te acuerdas que hace 3 semanas más o menos hubo elecciones y el candidato derrotado en la segunda vuelta, Raila Odinga, dijo que iba a ir a la Corte Suprema y que había impugnado los resultados? Uh-huh. Bueno, resulta que la Corte Suprema de Kenia estableció que no hubo una política sistemática de fraude electoral y que la demora en la entrega de los resultados habría afectado a todos por igual. Además, anunció que la tecnología usada en la elección cumplió con los estándares de integridad, seguridad y transparencia. Por ende, William Ruto será el nuevo presidente de Kenia. Bien, bien. Bueno, espero que esto traiga paz y que no haya, los seguidores de Odinga no intenten buscar una revancha ni nada por el estilo. Afortunadamente, Maximiliano, ambos candidatos, bueno, ahora uno es presidente, dijeron que iban a aceptar y que ahora respetarán lo establecido por la Corte Suprema. Bueno, muy bien, muy bien. Un poco de institucionalidad no viene mal. No, especialmente en un país como Kenia. Claro, seguro, sí, sí. Bueno, si te parece, pasamos al siguiente bloque después de la pausa y comenzamos con los análisis. Sí, y por lo visto tenemos aquí anotado algo sobre Irak. Exactamente, sí. Revueltas en Irak, enfrentamientos, bueno, lo vamos a ver después de la pausa. Perfecto, entonces nos vamos ahora a un pequeño descanso y ya volvemos. Adelante. Estamos de regreso ya con el segundo bloque de este programa número 78. Irak, este país que ya todos conocemos bastante, por supuesto, desde la invasión de Estados Unidos, en fin, todo esto que ha pasado en los últimos ya casi 20 años, que rápido pasa el tiempo. Pero yo no tenía idea que ocurrían estos enfrentamientos. No sé, por favor, Maximiliano, ¿qué está ocurriendo allá? Bueno, resulta que hubo enfrentamientos entre milicias chiitas. Recordemos que Irak es un país mayoritariamente chiita, es decir, musulmán, de la rama chiita. Los chiitas están muy ligados a Irán. Irán es como el mayor país chiita del mundo. También existe una gran comunidad sunita, minoritaria, y la comunidad kurda. Esas tres comunidades conforman lo que hoy es el Estado de Irak. Los chiitas recuperaron el poder luego de la invasión de 2003 de Estados Unidos. Lo recuperaron más o menos en 2006, 2007 hubo un pacto entre Estados Unidos e Irán. Irán tiene una gran influencia, en el cual se pactó, que fue más o menos secreto, porque son países en general enemigos, Irán y Estados Unidos, pero para pacificar Irak y darle el gobierno a los chiitas. Por lo tanto, el primer ministro de Irak siempre es un chiita, el presidente del parlamento es kurdo y el presidente, si no me equivoco, de la Corte Suprema de Justicia es un sunita. Se lo reparten así al estilo libanés, se reparten el poder para evitar guerras civiles y esas cosas. Bueno, lo que sucedió es que el clérigo Muqtada al-Sadr, un clérigo bastante influyente entre los iraquíes, entre los chiitas, que había ganado las elecciones parlamentarias el año pasado con 73 escaños sobre 329, o sea, tampoco tiene la mayoría. Y por culpa de no tener la mayoría no ha podido formar un gobierno. Al no poder formar gobierno desde fines del año pasado, que fueron las elecciones parlamentarias, decidió renunciar y animó a todos los diputados de su bloque también a abandonar el departamento y renunciar. El parlamento, me equivoqué. Abandonar el parlamento y renunciar. ¿Qué sucedió?
En los 73 escaños que tenía esta fuerza de al-Sadr, se lo repartían entre las otras fuerzas políticas. Pero muchos seguidores, muchos militantes de al-Sadr, entraron días atrás, era una semana, 10 días, entraron a la zona verde de Bagdad, que es la zona donde están las embajadas, bien vigilada, está la embajada de Estados Unidos, está todo el poder político y militar que todavía continúa extranjero en Irak, y tomaron esta zona y tomaron el Palacio de Gobierno, exigiendo que haya nuevas elecciones. Esto empezó a volverse cada vez más caótico, y estas milicias, porque no son solamente militantes, son milicias, que están armadas porque, recordemos que a partir de 2014, y tanto Irak como Siria sufrió la invasión del Estado Islámico, no sé si te acordás. Claro, no, terrible. Escisión de Al-Qaeda, tomaron la ciudad de Mosul, que es una de las capitales del Kurdistán iraquí. Del lado sirio tomaron la ciudad de Palmira, que fue tremendas operaciones antiterroristas que lograron debilitarlos al Estado Islámico. Y bueno, entonces muchas milicias recibieron armas de Occidente, armas de Irak, armas de Rusia, para combatir al Estado Islámico. Y esas armas las siguen teniendo en su poder. Por lo tanto, son militantes armados. Y las principales facciones que se enfrentan fueron las milicias chiitas de Muqtada al-Sadr, que podríamos decir que es un nacionalista iraquí, es chiita pero pertenece al bloque nacionalista, con milicias pro-iraníes. Si bien no está lejos de Irán, al-Sadr, hay milicias más pro-iraníes, que son las que se disputan por la fuerza estos escaños en el Parlamento luego de la renuncia. Entonces, ha habido muertos, en Bagdad hubo 34 muertos, y hay 7 puntos en el país, en Irak, donde hay enfrentamientos. Muchos civiles están huyendo al Kurdistán, y al-Sadr, para detener estos enfrentamientos, llamó a la calma, que abandonen la toma del Palacio de Gobierno. Los militantes le hicieron caso y hoy en día está más pacífico. Esto fue la semana pasada, el llamado a la calma. Hoy el país está más pacífico, sin embargo la violencia está latente, ¿no? Sí. El primer ministro iraquí, que se llama Mustafa al-Qasemi, que ya ha llegado a mediar entre Irán y al-Sadr en el pasado, anunció que si seguía la violencia iba a renunciar. Ahora lo que hay que esperar es que se consolide esta pacificación por parte de los líderes y que se vuelva a llamar a elecciones para volver a reordenar el Parlamento y que se logre formar un consenso para formar un gobierno, porque este primer ministro continúa desde la etapa anterior, el Parlamento es el que lo nombra. Sin embargo, este primer ministro está desde la etapa anterior porque no se pudieron poner de acuerdo quién iba a ser el nuevo primer ministro. Esto es casi un año de crisis está en Irak. Y para finalizar, quiero recordar que fue un país invadido por Estados Unidos, cayó Saddam Hussein, ya lo sabemos. En este momento Estados Unidos no tiene grandes fuerzas militares, tiene ejércitos privados, pero los militares están alrededor de la embajada norteamericana, porque recordemos que ha sido tomada a fines de 2019 y comienzo de 2020 también por manifestantes que exigían la retirada de las tropas norteamericanas. Estados Unidos cedió al pedido y los retiró a Kuwait y a Qatar. Ahí están en este momento asentadas las tropas norteamericanas que estaban en Irak. Y en ese contexto, principios de 2020, antes de la pandemia, Estados Unidos asesinó al general iraní Qasem Soleimani, no sé si te acordás. Claro. Que fue un general muy importante en Irak, en Siria, aliado a Bashar al-Assad. Sí, una trayectoria militar bastante reconocida en Irán. Claro, es un héroe para Irán, claro, un héroe. Y Estados Unidos lo logró, asesinar en un bombardeo, y eso trajo una gran crisis entre Estados Unidos e Irán. Ahí comenzó esta actual crisis política que luego con la pandemia se detuvo y el año pasado con las elecciones volvió a resurgir. Y ahora resurgió con los enfrentamientos entre las milicias, algo que no sucedía hacía mucho. Esperemos que continúe la precaria calma que hay hasta ahora, pero que sea definitiva esta calma y que se logre llamar a elecciones de manera pacífica.
Sí, yo solo voy a agregar una reflexión general sobre Irak. Que cayera Saddam Hussein estuvo bien porque era un dictador y además mató a, no sé, millones o miles de personas. Pero que es bueno que en lo que llamamos Occidente se entienda también que los modelos de democracia occidental pueden funcionar bien en Occidente, pero no siempre en otras partes del mundo. Porque ¿a qué voy con esto? Y que no se malinterprete, yo estoy a favor de la democracia y en contra absolutamente de Hussein, pero resulta que este dictador lograba contener, claro, con métodos ilegítimos y violentos, por supuesto, pero contener esta caja Pandora que hay, y que con la invasión de Estados Unidos, y ya después con la llegada del Estado Islámico, para qué decir, se terminó por abrir y aparece esto, que son una fragmentación política, fragmentación social, fragmentación étnica, fragmentación religiosa, y que es muy complejo controlar. Entonces Irak queda indefenso y no hay cómo ponerle fin a esto. Entonces seguimos hace ya varios años esperando que llegue la democracia, que llegue la paz, pero sigue estando en manos de estas disputas. Entonces ahí es cuando uno sugiere que primero que no hay que tener injerencia en los otros países, y segundo, si van a meterse, si van a involucrarse, hagan una transición. No tienen por qué llegar a implementar e imponer estos sistemas que aquí pueden funcionar bien, pero quizá en otras partes no. Claro. Además, la invasión norteamericana dejó más de 1 millón de muertos civiles, algo tremendo. Bueno, una sociedad fragmentada, totalmente, los servicios, el agua potable, todo eso se ha visto muy afectado. La economía de Irak se derrumbó, ya estaba con las sanciones que le impuso Clinton en los 90, ya estaba bastante derrumbada la economía de Irak. Bueno, ahora, digamos, antes de la llegada del Estado Islámico parecía que podía asomar la cabeza de nuevo, y bueno, todo el tiempo no paran de suceder tragedias en Irak. Ahora, bueno, no existe la paz ni la concordia. Lamentablemente llegó a haber un pequeño entendimiento, pero ahora, bueno, nuevamente se rompió, y al haber milicias armadas siempre traen cosas negativas y, bueno, discordia, ¿no?, entre la sociedad. Sí, muy, muy interesante el tema, Maximiliano, de todas maneras, y bueno, estaremos siempre atentos a lo que ocurra en Irak y, bueno, en esa zona en general. Seguro, sí. Bueno, si te parece, ahora después de la pausa pasamos al último tema de análisis del programa. Sí, vamos, esta ha sido una semana cargada con sabor latinoamericano. Vamos a hablar sobre Venezuela. Bien. Después de la pausa, entonces. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 78, y estamos ya en el último bloque con el último análisis, como nos prometió Raimundo. ¿De qué aspecto nos vas a hablar de Venezuela? ¿Qué tema? Bueno, algo no muy bueno, tengo que decirlo. Vamos a hablar sobre los refugiados inmigrantes venezolanos. Sí. Resulta que hace una semana, 10 días atrás, la plataforma de coordinación interagencial para refugiados inmigrantes de Venezuela, conocido como R4V, entregó un informe, ¿ya? Esta plataforma está conformada por prácticamente 200 organizaciones, y aquí cito textual, incluyendo agencias de la ONU, sociedad civil, organizaciones religiosas y ONGs, que coordinan sus esfuerzos bajo el Plan de Respuesta para Refugiados Inmigrantes de Venezuela en 17 países de América Latina y el Caribe. Según el informe, entregaron el informe en el cual mencionan cuántos refugiados inmigrantes venezolanos han salido de ese país. ¿Desde qué época? No, actualmente. O sea, esto lo empezaron a medir en 2018 y el último informe cuentan cuántos venezolanos, refugiados, inmigrantes están fuera de Venezuela. A ver. Son 6.805.209, que equivalen al 24% de toda la población del país. Es muchísimo, es una cosa espeluznante. Tal cual, espeluznante. 1/4 de la población. Un país que no vivió una guerra, por ejemplo. No es una guerra. Es un asunto meramente político y económico. Económico, por supuesto.
Y el 84% de estos migrantes y refugiados están en América Latina, Claro. generando lo que ya hemos conocido como crisis migratoria en la región. Para tener una noción de lo que está pasando, en julio entregaron un informe y ahora en agosto, con una diferencia de 1 mes y 10 días más o menos. En ese pequeño periodo de tiempo, aumentó en un 9,7% la cantidad de refugiados y migrantes venezolanos. Ajá. 600. Estás hablando de julio de este año. Exactamente. ¿Por qué será? 660.000 más. Y la mayoría de estos 660.000 refugiados y migrantes generados en el último mes y medio se fueron a Colombia. Ajá. ¿Ya? No están las cifras de Chile-Perú, pero ahí podría haber más todavía. ¿Ya? Claro. Ahora, en general, Maximiliano, me gustaría mencionar brevemente un poco cómo es la situación de los refugiados y migrantes venezolanos en la región, digamos. Sí, dale. Actualmente, el país que acoge más refugiados y migrantes venezolanos de Sudamérica es Colombia. Sí. ¿Ya? Tiene más de 2 millones, sin ir más lejos, vamos a dar exactamente la cifra, son 2,48 millones de venezolanos en Colombia. Luego tenemos a Perú con 1,29 millones, ¿ya? Y de ahí Ecuador con 502.000 y Chile con 448.000. Brasil tiene 358.000. ¿Ya? Son países que algunos con mejor o mejor calidad de vida, pero son demasiados inmigrantes y refugiados para países que no están preparados para recibir tanta gente. Claro. Entonces, se repiten las imágenes de inmigrantes que duermen en las calles, que tratan de cruzar por las cordilleras, por la selva, varios de ellos mueren. Es una crisis bastante potente. Y mira, voy a dar los datos de Argentina, que está tan lejos de Venezuela, pero igual hay 171.000, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo en este momento allá. Y yo quisiera también contextualizar con más datos. En febrero del 2018 había 1.236.955 migrantes y refugiados venezolanos en Latinoamérica. Hoy tenemos prácticamente 5 veces eso, más de 5 veces eso. Claro. Estás hablando en general, no solo venezolanos. ¿Ah? No solamente venezolanos, sino en general. No, esos son los migrantes y refugiados venezolanos que hay en América Latina. Venezolanos. Sí. En 2018 había 1.240.000 más o menos, y hoy la cifra que entregamos recién son cerca de 6,8 millones. Perdón, claro. En América Latina y el Caribe 5,8. Pero es casi un aumento casi del 500%. Sí. Es muchísimo. Me extraña que haya aumentado en julio, porque digamos a principio de este año, fines del año pasado, se veía una recuperación de la economía venezolana. Puede ser lo de, aquí de lado ahora una teoría, lo de Petro. Como está este acercamiento Colombia-Venezuela, quizá algunos venezolanos cruzaron hasta Colombia, no lo sé. No sé. Puede ser, pero digamos, yo creo que al venezolano hay una afinidad política entre Petro y Maduro, digamos, no digo que sean lo mismo ni que tengan el mismo tipo de política, pero ambos dicen representar a la izquierda, entonces digamos, también hay un entendimiento, han vuelto a estrechar lazos, pero yo no sé si los refugiados se fijan demasiado en quién gobierna un país para emigrar. Me parece que huyen y van a donde pueden. Estoy de acuerdo contigo, Maximiliano, pero me refiero a que tengo entendido que cuando normalizaron las relaciones, ¿te acuerdas que lo vimos hace un tiempo? Y desde antes de eso ya se venía diciendo que iba a haber una apertura a las fronteras. Sí. Entonces quizás, estoy elaborando teorías nuevas, quizás eso pueda explicar en parte el flujo. Sí, seguro. Eso es más posible, seguro. Claro, si es por eso, sí. Mi primera teoría desechada, la segunda recibida con algunas observaciones. Sí. No, yo creo que es muy posible, claro, al abrirse las fronteras es mucho más fácil
acoger ciudadanos de otro país, claro. Mira, para tener una noción también de lo que ocurre en Venezuela, hay que decir que esta información la entregan los gobiernos sudamericanos, latinoamericanos. Por lo tanto, se contabiliza a los que están en situación regular. Por lo tanto, es muy probable que haya, por lo bajo, más de 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela, y en América Latina posiblemente cerca de 6 millones. Claro. Porque hay muchos que no están contabilizados en esto. El resto estará en Europa, Estados Unidos, en otros lados. Efectivamente. ¿Quieres que te dé esa información? Bueno. Vamos aquí tenemos la información de primera mano. Mira, en Estados Unidos hay cerca de 465.000. A ver, déjame ver si encuentro el dato por continente o región. ¿Quién más dice más? Sí, lo tengo acá. Acá está. Aquí voy a tomar el dato para que la gente tenga un poco la noción. Como dijimos, el 84% están en América Latina y el Caribe, pero también están en otras regiones del mundo. Por ejemplo, estoy viendo aquí en África, son muy pocos, son 391 personas. En Asia son 503, pero en Europa son 563.000. Claro. Y en Norteamérica, que no incluye a México, son prácticamente 490.000. En Oceanía, 7.500. O sea, está claro que el foco está puesto en Sudamérica y algunos países de Centroamérica, como Panamá principalmente. Claro. Y el resto en Estados Unidos. Bueno, Venezuela siempre ha tenido una historia cercana con Estados Unidos. Claro, además, por cercanía, bueno, han ido a los países más que les quedaba más a mano, más próximos. Sí, y además que yo me imagino que muchos de los que están en Estados Unidos son los que emigraron primero, que son los venezolanos que tenían más ingresos. Seguramente. Algunos de ellos incluso tenían propiedades en Estados Unidos, entonces, claro, son los que primero emigraron. Claro, y los más pobres se habrán ido al resto de América Latina. Exactamente, donde pueden, lamentablemente. Mira, para terminar, en 2014 el 25,2% de la población venezolana vivía en la pobreza extrema. En 2021 la cifra aumentó. ¿Sabes a cuánto? No. 76,6%. Desde el 25 al 76,6%. Claro, sí. Una tragedia. La fuente, por si acaso, porque no estamos inventando datos, encuestas sobre condiciones de vida de Venezuela. En resumen, Maximiliano, hay un claro problema político, económico, hay pobreza extrema, y eso está redundando en que, bueno, millones de venezolanos, el 25% de la población venezolana se ha tenido que ir de su país. Es una cifra tremenda, y bueno, esperemos que se logre plasmar en la economía diaria esta recuperación que ha tenido Venezuela con respecto, por ejemplo, en bajar la inflación de 4 dígitos a una inflación de 2 dígitos, por lo menos que no quite tanto el poder adquisitivo y la calidad de vida de los venezolanos, que ya vemos que, bueno, no es para nada buena, y cada vez, bueno, ha ido empeorando, y en julio hubo otra ola inmigratoria, otra ola migratoria. Sí, fundamental. Queremos que se logre plasmar esta recuperación, que es bastante, digo yo, ¿no? De 3.000% a 90% de inflación anual es un logro, aunque sigue siendo alta. Yo creo que aquí estoy de acuerdo contigo, Maximiliano, y también voy a decir que me parece que el camino para Venezuela es convencer a Maduro que deje el poder, que haga elecciones presidenciales, y que esta transición venezolana obviamente sea acompañada por los demás países de la región, apoyando como puedan, y para que esa transición sea efectiva, bueno, que digamos, que no haya un revanchismo tampoco, entender que hay que ser realista, y que lo importante es que, en mi opinión, la población venezolana tenga una vida digna. Seguro, sí, tiene que haber buena voluntad de todos los sectores políticos, oficialistas, opositores, y también de los sectores externos que influyen sobre la política venezolana. Así que ojalá que suceda. Exactamente, estoy muy de acuerdo contigo, Maximiliano. Bien, bueno, yo creo
creo que nuestro programa ha llegado a su fin. Hemos tratado temas que nos han pedido, temas que no nos han pedido, y hablamos de las Islas Salomón. Así que yo creo que hemos cumplido con nuestra misión. Yo me voy feliz, ya es jueves, se acerca el fin de semana, hablamos de la Isla Salomón, me doy por contento, así que como siempre un placer estar contigo, Maximiliano. Un abrazo y saludos para todas las personas que escuchan semana tras semana nuestro programa y que estés muy bien. Bueno, gracias Raimundo, un gusto enorme haber hecho el programa con vos y les agradezco a los oyentes habernos acompañado y nos vemos el lunes que viene en El Mundo desde el Sur.